buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 3, versículo 21 de Romanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro buen Dios. Háblanos, ministranos por medio de tu santa y bendita palabra. Te alabamos y te adoramos, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Gracias porque si tenemos necesidad, Señor, de oír tu voz, de oír tu palabra, de crecer en la gracia, tú lo produces en nosotros, Señor. Y habla en nuestras vidas porque es de mucha importancia. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tomen asiento. El tema es la justicia de Dios, ¿no? Vamos a la primera parte. El libro de Romanos es un libro de mucha importancia para aquellos que realmente tienen una necesidad de Dios, ¿no? Este libro, a través de estas palabras que Dios determinó que se escribieran a través del apóstol Pablo, por ejemplo, uno de los que tuvo un encuentro con Dios y entendió la claridad de la condición en que estaba fue Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, leyendo Romanos, pudo entender que él estaba fuera de la gloria de Dios y vivía en el pecado, pero también encontró que gracias a Dios, por la justicia, por la fe, podía ser salvo, ¿no? El primero de los que de una u otra manera han sido usados por Dios para hacer de gran trascendencia sus obras fue San Agustín, ¿no? San Agustín también, leyendo el libro de Romanos, pudo entender con mayor claridad su condición de pecado y buscar de Dios, ¿no? Después, algunos dicen que después de Pablo, el que más ha aportado en teología a la iglesia ha sido San Agustín, ¿no? Y eso es algo, son comentarios, ¿no? También John Bunyan, ¿no? El famoso John Bunyan, el autor del Peregrino y la gracia de Dios, también él se convirtió estudiando el libro de Romanos, leyendo el libro de Romanos, ¿no? John Wesley también, ¿no? John Wesley también se convirtió viendo y estudiando este libro. Cuando Dios ve nuestro corazón y ve nuestra necesidad real de que estamos buscándole a Él, Él va a hacer todo lo que sea posible para que tú tengas esa necesidad de escudriñar las Escrituras, de profundizarte en ellas, ¿no? Muchos de nosotros, por nuestra propia naturaleza, aún en proceso algunos de conversión, es poco lo que nos atrae la palabra de Dios, ¿no? Es muy poco, ¿no? Es muy poco lo que realmente Dios nos apasiona, ¿no? A veces pensamos porque hacemos ciertas cosas para Dios estamos haciendo mucho, ¿no? En realidad Dios lo hizo todo, ¿no? Pablo ha comenzado a escribir la epístola
Y en el capítulo 1 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no? Y le está diciendo a los romanos que él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios, y que él va pronto a ir a Roma a predicar el Evangelio, y que él no va a tener ninguna vergüenza de predicar en la capital del Imperio Romano, que quiere estar ahí y después ir hacia España, porque España tenía una importancia en ese tiempo para el Imperio Romano, porque habían hombres que eran muy sabios y que eran asesores del emperador, ¿no? Y Pablo como que estaba atraído por ir a España, ¿no? Algunos dicen que Pablo llegó a España, otros dicen que no llegó. Pero entonces en el 16 y 17, capítulo 1, 16 y 17, Pablo nos va a decir, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y a partir del capítulo 1, ¿no?, versículo 18, hasta el 3, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo lo que va a demostrar es que todos somos pecadores, ¿no? De que todos, no hay un ser humano, excepto nuestro Señor Jesucristo, que no haya pecado. Que todo por causa del pecado de Adán y por nuestra propia decisión propia, valga la redundancia, somos pecadores y practicamos el pecado, ¿no? Pablo va a trabajar, va a demostrar cómo comienza la caída del hombre, ¿no? Por eso que en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir, porque la ira de Dios, ¿qué es la impiedad? La impiedad es la manifestación de un hombre de pecado, ¿no? Es decir, de un hombre que vive en el pecado y que permanece permanentemente en el pecado. Hay mucha gente que es buena, interesante, ¿no? Hace cosas muy de ayuda al prójimo y cuantas cosas más, pero al final, cuando estos hombres o mujeres son confrontados por la palabra de Dios, Dios les va a demostrar que son pecadores, que por sí mismos ellos no hacen absolutamente nada bueno y no pueden hacerlo, así lo intenten hacer, ¿no? Entonces ahí habla de la ira de Dios, ya está hablando Pablo de la ira de Dios, la ira de Dios se revela, dice, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, y como consecuencia de la impiedad va a haber la injusticia, ¿no?, de los hombres para que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué tiene que ver esto con el 3.21, ¿no? Miren, el 3.21, ¿qué dice? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todo lo que cree en Él, porque no hay diferencia, ¿no? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para que Pablo pueda definir, ¿no?, cómo somos nosotros. Somos salvados, pero después, juntamente con la salvación, tiene que ver la justificación, que Dios nos tiene que declarar en Cristo justos. Pero Él tiene que demostrar por qué Él está diciendo que desde el cielo Dios está airado contra el hombre, y que de ahí del cielo se revela. Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Toda persona, ¿por qué es injusta? Por causa del pecado, ¿no? Es lo que está diciendo. No está diciendo desde el cielo contra toda persona injusta e impía. No, primero habla de la impiedad. ¿Quién es una persona impía? Una persona que practica y vive en el pecado, conscientemente o inconscientemente. Pablo va a demostrar que a los judíos se les dio la ley para que ellos pudieran entender y conocer por sí mismos, por medio de la ley, y principalmente los mandamientos, que ellos no podían ser salvos cumpliendo la ley, no podían cumplir la ley, porque la ley lo que va a hacer, la ley, los 10 mandamientos, va a demostrarnos a todos nosotros que somos pecadores y que necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. La ley nos va a llevar a la condición de que por todos lados
Tú, por más que quieras, por ti mismo, hacer algo justo, agradar a Dios, complacer a Dios, hacer cosas buenas, no puedes. Por más que lo hagas, vas a fracasar. Y Pablo es un ejemplo de ello, ¿no? Por eso usted va a leer en el capítulo 7 de Romanos la biografía de Pablo. Pablo era para él se consideraba que era intachable, que él cumplía perfectamente la ley. Pero él se va a dar cuenta que al final es un codicioso, y como es codicioso, junto con la codicia están los demás pecados, ¿no? Por eso que el Señor Jesús nos va a explicar en el Sermón del Monte, ¿no? Lo primero que nos va a demostrar es que nosotros, por ejemplo, somos personas iracundas, ¿no? Que una de las cosas que practicamos primeramente es la ira, por causa de nuestra impotencia de querer hacer las cosas bien terminamos siendo iracundos, ¿no? Jesucristo, después de hablar sobre eso, nos va a hablar, por ejemplo, y nos va a definir quién es un asesino, ¿no? Y nos va a demostrar que el asesino es aquel que ya le insulta a alguien nada más y el Señor le dice, tú eres asesino, ¿no? Porque tú estás deshonrando a esa persona. El Señor va a decir después que solamente tú, hombre o mujer, miras a la persona del sexo opuesto y lo deseas en tu corazón y eres adúltero, dice, ¿no? Y así va a ir demostrando varias cosas el Señor Jesús para verlos. Pero ¿gracias a qué demuestra todo el Señor Jesús? Gracias a la ley. La ley es el maestro. La ley de Dios del Antiguo Testamento nos lleva a ver nuestra condición pecaminosa, pecadora, ¿me entiende? Eso es fundamental. Y mira, Pablo ha trabajado del 18 hasta el 3:20, demostrándonos de una u otra forma que todos somos pecadores. Aún va a decir a las personas, por ejemplo, él dice, ¿no? A las personas que no tienen la ley, pero que hacen cosas conforme a la ley, eso es correcto. Pero esas mismas cosas que ellos saben que es correcto y después hacen lo malo, eso mismo les va a juzgar a ellos, ¿no? Después Pablo habla de la circuncisión. Le dice a los judíos, tú eres circuncidado, pero esa circuncisión no es la que vale. Hay gente que no está circuncidada, pero en su corazón hace cosas que debe hacer una persona circuncidada. Un incircunciso al final hace cosas mejores que una persona que es circuncidada. Le va a demostrar también a ellos, ¿no? Todas estas cosas permanentemente. Ya la semana pasada va Pablo a insistir en el pecado, ¿no? Va a tomar porciones del Antiguo Testamento, palabras, y va a demostrar que todos somos pecadores. Está concluyendo de esa manera, dice, ¿no? Pero en el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿no? Para que toda boca se cierre. Es decir, cuando tú ves a una persona convertida, auténticamente convertida, y esa persona peca, esa persona nunca se va a justificar, ¿me entiendes? Nunca va a encontrar, no es que, mire la serpiente, pues, no Eva, pues, no. Esa persona convertida, si peca, va a aceptar su pecado, va a cerrar su boca delante de Dios, no va a justificarse por nada. Pero cuando tú encuentras a un hermano, a un creyente, que tú sabes que está pecando y tú lo has visto, y ese hombre o esa mujer se defiende, muy probablemente ni siquiera sea salvo. Porque aquí Pablo está diciendo, toda boca se cierra. No hay justificación si la ley o la palabra o la misma conciencia, tu conciencia, si tú eres esa persona que no lee, que no estudia la palabra y escucha nada más la palabra de Dios, en tu conciencia, de una u otra manera, hay palabra de Dios. Y esa conciencia toma esa palabra y te va a acusar. Y tú sabes que lo que ha hecho está mal. Pero tú vas a decir y vas a defenderte por todos los medios, ¿me entiendes? Cuando alguien realmente entra al proceso de una conversión auténtica, cuando se da cuenta que no tiene solución, que todo lo que hace es delante de Dios, cuando se analiza delante de Dios, es pecador, ¿me entiendes? Por eso acá dice, para que
Pero sabemos que todos estamos bajo la ley, lo dice que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, dice. Si hablamos de la verdadera y auténtica democracia, aquí está la democracia, ¿no? Cuando Dios habla de los hombres que no han sido convertidos por la justicia de Dios, para Dios todos están en la misma condición. ¿Me entiendes? Si tú y yo vivimos en el pecado, así seamos miembros de esta iglesia, así seamos pastores, seamos del ministerio de alabanza, la posición que tengamos en la iglesia, pero si practicamos el pecado, somos tan igual como el hombre más perverso que hay en la tierra, ¿me entiendes? Como el hombre más malo que puede haber el día de hoy, como el hombre, el asesino. Porque si tú y yo sabemos lo que estamos haciendo, cuando Dios nos mira, nos dice impíos. Gente impía, gente que rechaza la relación que tiene que tener conmigo, porque yo soy santo. Y la única manera que yo puedo tener comunión con ustedes es estando en la condición de santidad. Pero para ser santos, primero tenemos que ser salvados. Como consecuencia de que somos salvados, Dios nos declara justos en Cristo Jesús. Entonces, todos estamos en esa condición cuando pecamos contra Dios y no salimos de esa posición. Dice, ¿no? Ya que por la obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. ¿Por qué Pablo puede atreverse a decir, ¿no? Por eso que algunos dicen, ¿no?, que Pablo era un legalista, ¿no? Pablo era un fariseo y que estaba, hasta el día de hoy lo atacan a Pablo, ¿no? Hasta el día de hoy hay gente que, hermano, que quiere destruir esta posición. Porque ellos creen que porque yo cumplo la ley bajo mi perspectiva, pero cuando voy delante de Dios, yo no tengo mi naturaleza caída, mi naturaleza pecadora, no me permite poder tener comunión con Dios y tener el poder de Dios para vencer el pecado, para vencer la impiedad, que es natural en mi ser sin Cristo Jesús. Dice, ¿no? Por eso aquí está diciendo, ¿no? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, dice, ¿no? Pero ahora, ese pero ahora es como un salvavidas, ¿no? Que Pablo ya dice, mire, ya, todos somos pecadores, me incluyo yo también, pero ahora, dice, aparte de la ley, aparte del maestro que tenemos, aparte de nuestro maestro que es la ley, porque la ley, hermano, es importante. ¿Cómo tú y yo sabemos que somos pecadores? Cuando tú vas a la palabra de Dios, el antiguo o el nuevo, te va a demostrar que tú y yo somos pecadores. Entonces, la ley es el maestro. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que conocer la ley para entender nuestra condición delante de Dios. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Una cosa es la ley y otra cosa es la justicia de Dios. Eso hay que tener claro. La justicia de la ley fue dada por Dios a través de Moisés, para que el pueblo tuviera un orden y practicara las cosas que estaban en la ley, para que no hicieran las cosas malas que nos habla la palabra de Dios, que no debemos practicar. Mientras Dios, a través de Moisés, ¿no?, que de una u otra manera guiaba al pueblo, ellos vivieron momentos, nada más momentos de armonía con Dios. Y mire, Moisés estaba arriba en el monte Sinaí, 40 días, ¿y qué estaban haciendo en la tierra, abajo? Oye, Moisés no desciende. Y lo presionaron a Aarón, las mujeres dieron sus aretes, y dice, cuando Moisés le pregunta a Aarón, oye, ¿qué hiciste? No, es que yo agarré y fundí ahí, y le tiré a esto, y salió ese becerro, dice, ¿no? Así lo dijo, de verdad. Uno dice, como ahí por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Que se quería justificar, que él no había hecho eso, que eso salió así nomás. No, él mandó a hacer tal como el pueblo quería. Moisés estaba en la gloria de Dios, delante de la presencia de Dios, bajo la gloria de Dios, y abajo el pueblo estaba bajo la ira de Dios, bajo la impiedad. Miren, arriba en el monte, bajo la gloria de Dios, y abajo bajo la ira de Dios, porque estaban haciendo cosas impías, ¿no? Eso es lo que Pablo quiere demostrar
y que Dios nos ayude a entender, ¿no? Si tú, después de esto, tú lees la palabra y lees el Romano, vas a experimentar. Y Dios permite que lo experimentemos todo. Yo el primero. ¿Me entiende? Que nosotros por nosotros mismos somos pecadores, somos impíos. Y que muchas veces nuestras injusticias que cometemos es consecuencia de nuestra condición impía o pecadora. ¿Me entiende? Por eso dice, pero ahora, como diciendo, ahora hay solución. Hay una solución que Dios ha dado. ¿Cuál es? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿No? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cuál es la causa de la muerte de Cristo Jesús? El pecado, ¿no es cierto? El pecado. No hay otra cosa. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. ¿Cuál es la causa de la muerte de Jesús? El pecado. ¿De quién? De nosotros. Del mundo, dice, ¿no? De todos nosotros, de todos los seres humanos. Entonces Dios es justo. Dios en su justicia demanda y le dijo a Adán, mira Adán, si tú pecas, mueres. Entonces, Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Fue alegre decirle, oye Adán, ya pues, no te pases. ¿Qué hizo Dios? No, agarró, bajo su ira, lo sacó del Edén, hermano, lo sacó. Eso fue la ira de Dios. Dios agarró y él no negoció para nada con Adán. Es verdad, vino, mató un animal, animales inocentes, cubrió con la piel, ¿no? Pero lo sacó del Edén. No lo dejó en el Edén. No estaba, ya no tenía comunión, ya no podía estar en la gloria de Dios, tenía que salir fuera. Y eso fue ira de Dios, hermano. ¿Qué hizo con Caín? Caín, ¿qué le dijo primero? Oye, Caín, ya pues, tranquilo, Caín, ¿por qué estás así? Cambia tu actitud. Mira a tu hermano, estás lleno de celo. Dios le llamó la atención, hermano, Dios le llamó al orden, ¿sí o no? Dios no lo dejó a Caín, ya está, no. Dios le trató por todos los medios de convencer a Caín de que no hiciera lo que él tenía planificado en su corazón. Pero al final Caín lo mató. ¿Y qué le dijo? La ira de Dios, cuando Dios le dice que, oye, Caín, ¿qué has hecho? La tierra está clamando justicia, le dice, ¿no? Mire, y ahí, mire, Dios está airado. Dios no puede y no acepta el pecado. Pero aquí dice, pero ahora, la justicia de Dios, cuando Dios agarra y ya llega el momento, según Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, ¿no? Llegado el momento, el kairos de Dios, Dios envía a su Hijo en forma humana, a Jesucristo. ¿Para qué? Para ir a la cruz. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Porque todo pecador, ¿qué le debe pasar a todo pecador según, si vamos a Génesis, entre el pacto que hizo Dios con Adán? Si peca, ¿qué debe de haber? Muerte, ¿no es cierto? Entonces Dios tenía que suplantar, poner a alguien, reemplazar a alguien que fuera perfecto, que no tuviera pecado. Por eso que cuando Dios envía a su Hijo y Jesucristo va a la cruz, porque Él acepta ir a la cruz, y lo crucifican, y Él muere por nuestros pecados, Dios se está satisfaciendo su justicia. Dios a sí mismo está satisfaciendo su justicia, porque Él no podía pasar por alto los pecados, ¿me entiende? Así fuera su Hijo. No es que su Hijo haya pecado, sino que en la justicia de Dios, Dios planificó, dijo, ya, la única solución es que mi Hijo vaya y muera por los pecadores. No como algunos dicen, no, bueno, Dios mandó la ley y como Moisés y todo el pueblo pecó, Moisés cuando ya iba a entrar a la tierra prometida se arrebató y se llenó de ira y ¡fua! Le dijo el Señor, no le golpees a la roca, háblale y va a salir agua. La primera vez te dije que golpearas, ahora háblale. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó, se llenó de ira. Y Dios vino y le dijo, hasta aquí nomás Moisés,
tú has sido un hombre yo te he usado, pero no me entras a la tierra prometida. Increíble, ¿no? Mira, tanto sufrió ese hombre, hermano. Un día le rogó a Dios, lo único que Dios le permitió, subir al monte Nebo. Mira, ahí está la tierra prometida. Ya no bajó porque ahí llegó su momento y tuvo que enterrarlo el Señor ahí. Pero mire, esa es también una manifestación de la ira de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Jesús en la cruz del Calvario? Cuando Jesús lleva todos nuestros pecados, todos, Dios tiene que decir la paga del pecado, ¿qué cosa es? Tiene que morir. ¿Quién está muriendo? Jesús. ¿Y qué se está cumpliendo? La justicia de Dios. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién debía estar en la cruz? ¿Y qué está haciendo Dios? Nos está reemplazando, nos está sustituyendo, ¿no es cierto? Nos sustituye. ¿Con quién? ¿Dios con quién nos sustituye? Con lo mejor de lo mejor de lo mejor. No hay alguien más excelente que Cristo, ¿sí o no? ¿Te imaginas? Nosotros viles pecadores, impíos, injustos y cuantas depravadas, cualquier naturaleza que tengas. Dios agarró a su unigénito, perfecto, sin pecado, sin mancha, sin arruga, que Él le agradaba al Padre. Jesús, en su naturaleza humana, nunca dependió de sí mismo, dependió de su Padre, del Padre y del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios. Todas las cosas las hacía conforme a la voluntad del Padre. Él lo podía haber hecho por sí mismo, pero no, Él dependió totalmente. Dice, este es mi Hijo amado, dice, ¿no? En que tengo, ¿qué cosa? Estoy feliz, estoy complacido. Este Hijo amado me complace, me llena de alegría, me llena de gozo. Cuando se bautizó, cuando estaba en el monte de la transfiguración, óiganle a Él, le dice, no, ahí agrega, ¿no? Este Hijo amado, y este Hijo amado, Él tuvo que dejarlo, el Padre tuvo que dejarlo, porque cuando llevó nuestros pecados nos estaba sustituyendo a nosotros. Nos sustituyó. ¿No es cierto? Ahora, Jesús muere, pero la justicia de Dios no podía dejarlo eternamente en la muerte. Porque cuando Él muere, ya se paga nuestros pecados, ¿no es cierto? Y cuando Dios mira, lo ve a Jesús ahí, dice, Él no puede estar ahí, porque Él no murió por causa de sus pecados, Él murió por el pecado de los demás y Él no tiene ningún pecado. Hay que levantarlo, hay que resucitarlo. Y Dios ordenó al Espíritu Santo que lo levantara de los muertos y resucitó. 40 días estuvo en la tierra y dijo, no, vamos, lo exaltó. Llegó a la diestra del Padre y Dios lo puso sobre todo. ¿No? Es decir, la glorificación. La glorificación fue cuando resucitó y la exaltación fue cuando Él llegó a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se aplica la justicia para nosotros? Dice, mire. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Cuando tú vas a la ley, vas a encontrar que la única solución para el problema del pecado es la justicia de Dios. Cuando tú vas a los profetas, vas a encontrar que la única solución para el pecado de los hombres es la ley de Dios, es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es algo nuevo, hermano, que Pablo inventa, por si acaso. Porque algunos pueden llegar a creer, no, ya la justicia de Dios, desde Génesis 3.15 ya está allá. Desde Génesis 3.15 ya está, ahí está la justicia de Dios diciendo, la única solución para que el hombre salga del pecado va a ser, cuando le dices a la serpiente, mira, ¿no? ¿Sabe? Le dice, no, la serpiente, la simiente de la mujer, tú y la mujer van a estar enemistados, le dijo, ¿no? De la mujer le van a hacer una simiente y esa simiente te va a herir en la cabeza, le dijo Satanás, aunque tú le vas a herir en el calcañar. Pero ahí está hablando de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, para satisfacer la justicia de Dios. Y no hay libro en el Antiguo Testamento que de una u otra manera habla de la justicia de Dios. ¿Me entiendes? Porque el problema siempre es el pecado. Pero ahora dice, pero ahora, es decir, como diciendo, ya no hay que esperar que cuando Cristo venga la segunda, no, ahora, en este momento, en este tiempo,
Desde el día en que Cristo murió, resucitó y fue exaltado y comenzó para adelante la obra de Dios a través del Evangelio, todos los hombres tienen la oportunidad de que la justicia de Dios se aplique a su vida. Se aplica a su vida en Cristo Jesús, ¿me entiende? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe. Es una obra que tú y yo podemos entender esta verdad. Es por medio de la fe. ¿Me entiendes? Solamente es diciendo, una cosa es la fe, otra cosa es la confianza, por ese caso. ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿Por gracia? ¿Por medio? No por obra, ¿no? Dice, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio que Dios usa y pone y comienza a trabajar en nuestros corazones? Esto es importante también, amado hermano. Yo sé que algunos plantean de que tú puedes desarrollar la fe y llegar a aceptar la salvación, el plan de Dios. No. Esta fe, amado hermano, esta fe la produce Dios. Esta fe, Dios, ¿qué dice más adelante Pablo en Romanos 10:17? ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quién nos llama la atención para oír la palabra de Dios? A un hombre impío, un hombre que vive en la injusticia, un hombre que está andando mal, un hombre o mujer, en la peor condición. ¿Puede por sí mismo tener el deseo de oír la palabra de Dios? No, hermano, no tiene. ¿Cuántos el día de hoy en esta fiesta de Navidad que Satanás, que yo lo reprenda, ha distorsionado la fiesta de Navidad, hermano? ¿Cómo es? Mire, ¿cómo es? ¿No? Hay gente que dice, oye, hay que regalar, ¿no? A los niños. Oye, ¿tú conoces un lugar donde tenga necesidad? Sí, yo quiero regalar. Tengo acá un dinero. Mano, va, lleva los regalos, los niños son felices. Bueno, a veces Dios usa a los cuervos, ¿no? Dice, Dios usó a los cuervos para dar de comer a Elías. Y a veces Dios usa a esa gente para un niño o niños que Dios quiere que tengan un regalo. Y después esas personas ya se sienten bien. Y el día de Navidad, la Nochebuena, el día 25, pasan en unas cosas terribles que hacen. Pero dicen, no, Señor, yo he dado esto, ¿no? ¿Quién te puede hacer entender que eso que tú haces, que tú crees que está haciendo, lo está comprando a Dios? Dios se mueve, sí, pobrecito, mira, no. Bueno, nada de eso lo mueve a Dios, nada. Nada de eso lo mueve a Dios, ¿me entiende? Porque Dios, ¿cómo lo ve? ¿Cómo está Dios con el pecador? ¿Qué dice el Salmo? ¿Cómo lo mira? ¿Dios aborrece al pecado o al pecador? Dios aborrece al pecador, hermano. ¿El pecado actúa por sí mismo? No, hermano, yo tomo la decisión de pecar. Yo tomo la decisión, está bien. Por eso decía bien Martín Lutero, tú puedes permitir que las aves vuelan sobre tu cabeza, pero no debes permitir que hagan nido en tu cabeza, ¿no? Una cosa es que tú te lancen dardo de fuego del maligno, vengan pensamientos negativos y tú los rechaces en el nombre de Jesús. Otra cosa es que tú ya comiences a cultivarlo en tu mente y después ya hacerlo o desearlo hacer. Eso es distinto. Entonces dice, cuando una persona que no es cristiana, de un momento a otro, comienza a tomar atención a las cosas de Dios, es porque Dios está obrando, man. Dios está obrando. Por eso es que es importante que cuando nosotros evangelicemos o le hablemos a las personas acerca del evangelio, tenemos que estar llenos del poder de Dios. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, yo lo creo. Pablo dice, yo creo que el evangelio es poder de Dios. Yo no me avergüenzo. Yo voy a ir a Roma, voy a estar en la capital del imperio y yo no me voy a avergonzar de predicar de Jesucristo. Pero qué, oye, Pablo, ¿qué tienes? ¿Vas a ir a Roma y tú vas a hablar de un loco que murió en la cruz del Calvario y que ahora le adoran? Y que dicen que resucitó y que ahora está, y que hay un Dios que se llama Jehová o Yahvé, está ahí y hay que adorar a ese Dios. ¿Tú vas a ir allá a la ciudad? Y Pablo dice, yo no me avergüenzo. Yo soy
Yo soy una demostración de lo que yo era como religioso, creía, pero ahora yo no tengo ningún tipo de vergüenza, yo no tengo ningún tipo de miedo ni de temor. Yo voy a ir a predicar el Evangelio. ¿No? ¿Y el Evangelio está basado en qué dice? En 1:17. ¿Qué dice? De la justicia de Dios por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esa obra de la fe en Jesucristo, Dios es el que la trabaja, amado hermano. Dios, por eso es necesario que cuando tú hables con una persona, tengas la seguridad de que estás teniendo el poder de Dios, para que la palabra que salga de tu boca no sea tu palabra, no sea lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere, que atraviese la mente, el corazón. ¿Me entiendes? Para que esa persona salga de esa condición y por lo menos diga, hoy, ¿verdad? No, hoy lo que me ha dicho el hermanito está bien, o la hermanita, no me había dado cuenta. Cuando ya tú lo dejas movido, cuando tú hay una reacción, así te tire una patada, te escupa, te corretee, ya hay una reacción, ¿me entiendes? Ya hay una reacción. Aunque parezca loco, pero ya hay una reacción. ¿Por qué está reaccionando? Porque esa palabra que tú le estás diciendo está teniendo autoridad. Y el Espíritu Santo puede. Y tú tienes que tener fe, como Pablo. No me avergüences del Evangelio. Y esa persona, de un momento a otro, va a seguir escuchando hasta que un día él va a aceptar, como tú y yo un día aceptamos que éramos pecadores y que Cristo nos sustituyó en la cruz del Calvario, que la razón de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue por mi pecado, por mi impiedad, por mi injusticia, y que Dios lo envió para rescatarme, para salvarme, para convertirme. ¿No? Por eso dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio, ¿no es cierto? ¿Pero mediante qué? Mediante la palabra. Porque el oír la palabra, ¿qué va a producir? Fe. Fe, tú tienes que tener fe, nada más. Pero esa fe no es humana. Esa fe es una acción de Dios. ¿No? Tú puedes venir aquí, escucharme. Interesante lo que dice el pastor, ¿no? Me estás analizando, analizas el mensaje y te vas. No pasa nada contigo. Igual, como Dios es el único demócrata que nunca falla en su democracia, Dios te dice, mira, jovencito, jovencita, tú estás bajo mi ira, tú eres una persona impía, tú eres una persona injusta, ya tu lugar está reservado ¿en dónde? En el infierno, y en el día del juicio ya tú sabes cuál es la sentencia que tengo para ti y te voy a mandar al lago de fuego. Tranquilo, nomás, no te preocupes. Dios no va a cambiar, hermano. Esa posición no lo va a cambiar. ¿Cuándo Dios cambia esa posición? Cuando tú aceptas. Acá dice, ¿no? En el 21. El 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. ¿En quién? ¿En quién? En Jesús. Cristo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Para qué vino? Para eso, ¿no? Para morir por nuestros pecados. Para lo que Pablo está diciendo, del 1.18 hasta el 3.20, diciendo todos. Primero en el 1 nos demuestra cómo nos vamos deteriorando y llegamos a una condición terrible de pecado y después comienza a hablar de las personas ya, ¿no? A los gentiles, a los judíos, le habla por aquí, le habla por allá, a todos. Vuelve al final ya del 9 al 20, vuelve a decir, ¿no? Pero ya, y que ya la palabra ha dicho, que el Antiguo Testamento está dicho, y habla, dice el necio en su corazón, no hay Dios, y cuantas cosas más. Y vuelve a insistir, pero ahora dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No es algo que se va a manifestar, ya se manifestó. Ya está realizada. Para que tú y yo salgamos de qué, ¿qué dice el 1.18? De la posición de qué? De ser impíos e injustos, ¿no es cierto? Porque ¿cómo? Y ya no estar bajo la ira de Dios, sino sobre qué?
bajo la justicia de Dios. Mire, Dios, la ira, ¿quién manifiesta la ira? Es de Dios. ¿Cuál es lo contrario a la ira de Dios? Según Pablo, la justicia de Dios. Al que recibe por la fe la justicia de Dios, la salvación, ¿cómo está delante de Dios? ¿Es una persona impía o es una persona pía? Una persona justificado por la fe en Cristo Jesús. Es decir, Dios lo va a declarar no solamente libre del pecado, ya va a ser una persona pía, ya no es impío, ¿me entiendes? Pía, santa, santificada por Él, y aparte de eso lo va a declarar justo, pero en Cristo Jesús. ¿Pero todo por qué? Gracias a la obra de ¿quién? De Dios. ¿A través de quién? A través de su Hijo amado. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, nos convence de que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos, y nos arrepentimos, realmente entendemos y decimos, sí, yo soy pecador. Ya no cierro mi boca, ya no me justifico ante ningún pecado. ¿Abro mi boca para qué? Solamente para creer que Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Yo no voy a abrir ya mi boca, yo no tengo defensa delante de Dios. Me he puesto a defender y lo único que he hecho es hundirme más y no salir, pero no, porque eso es lo que dice, ¿no? Cuando Pablo termina en el 19, dice que toda boca se cierre, nadie tiene justificación, todos somos pecadores. Ponte aquí, como dice, no, cola, lo que sea, ¿no? Pero no hables, no te defiendas, no te justifiques, no, porque tú ya sabes que eres pecador, pero ahora dice, pero ahora, la justicia de Dios, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada, hablada, predicada, enseñada en la ley, en los 5 primeros libros de la Biblia y en los profetas, porque para los judíos habían la ley, los profetas y los libros poéticos. Nada más, ¿no? La Biblia está dividida en 3 partes. Y la ley y los profetas, y hay 2 testigos. No presenta a hombres, sino presenta, ¿a qué testigo presenta el Señor? La ley, el Pentateuco y los profetas. Esos son los testigos. Para dar validez a lo que estoy diciendo, hay 2 testigos. ¿Cuál es? La ley y los profetas son mis testigos, está diciendo el Señor. Ellos testifican de la justicia de Dios, que hay justicia de Dios. Y que Dios, mira, aún en ese tiempo también la gente se salvaba por la gracia. ¿Qué dice Abraham? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cómo? Hoy, pero Jesús, pero ¿quién pagó por Abraham? ¿Quién pagó por Abraham? Abraham, Jesús no había muerto, ¿y cómo Dios lo puede declarar justo? Dios estaba endeudado consigo mismo, ¿no es cierto? Por eso que en el 3:25 va demostrando que Él paga también los pecados de Adán y Eva. La justicia de Dios ya se aplicaba, pero por la fe, ¿me entiendes? Por creerle a Dios. ¿Estás entendiendo? La justicia de Dios. Estamos repitiendo, amado hermano, porque esto es fundamental. Porque muchas veces hablamos ya de la ley, no, la justicia de Dios. Pablo está hablando de la justicia de Dios y se ha gastado demostrándonos cuál es la condición de nosotros pecadores para decirnos, acá está la solución. La solución a tu problema que se llama pecado es la justicia de Dios, que es por la fe en ¿quién? En Jesucristo, porque el que hizo posible que la justicia de Dios se aplicara a tu vida, la puedas aplicar a tu vida, ha sido Jesucristo, quien murió por ti en la cruz del Calvario y Él te ha sustituido. Tomó tu lugar. Mire, Jesús muere en la cruz, toma nuestro lugar y a Él agarra y nos imputa. Él era santo, nos da la santidad. Él era justo, en Cristo Jesús nos declara justos. ¿Me entiende? Él era justo, en Él no hubo ninguna injusticia. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, nos sustituye, pero a Él comienza a imputar a nosotros la justicia. Es decir, cuando Dios nos mira y nos dice, ya no hay pecado. Esto es importante, hermano, pero ahora, a veces viene, ¿no? Pastor, no sé, mire, tengo mi batalla, no creo. Ya no quiero venir a la iglesia, me da vergüenza. Yo me he arrepentido, pero no, me siento mal. No. ¿A quién le estás haciendo caso tú?
Pero cuando tú tienes fe, no dices, no, ya, Dios se ha complacido con la muerte de su Hijo Jesucristo por causa de mi pecado. Él me ha perdonado, Él me ha redimido, Él me ha comprado a precio de la vida. Dios, el Padre, me ha comprado a precio de la vida de su Hijo Jesucristo. Dios me ha perdonado. Yo soy, en Cristo soy justo, yo soy santo en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Pero hay mucha gente, hermano, que no cree esto, ¿me entiende? Pues es algo ya realizado, no es algo que Dios va a realizar, ya lo realizó. Tú y yo no tenemos que esperar que cuando Cristo venga, no, ya en este instante, del día en que tú y yo nos convertimos auténticamente en hijos de Dios, tenemos los beneficios de la justicia de Dios, de que Dios nos declara justo, justificado por la fe, porque aquí Pablo va a trabajar la justificación por la fe. Hasta el capítulo 5, 20, va a ser pura justificación por la fe nada más. Va a hablar, hermano, por todo lado, va a insistir, así como insiste. ¿Por qué? Para que nosotros nunca, si tú y yo seguimos permanentemente viniendo los sábados, entiendas y comprendas y vives en Cristo Jesús y la justicia de Dios se ha aplicado a tu vida, tú eres alguien justo en Cristo Jesús. Eres santificado en Cristo Jesús. Eres adoptado, hijo de Dios. Tú eres regenerado. Hay una nueva naturaleza en tu vida. Tienes una naturaleza divina. Eres un hijo de Dios semejante a la de Cristo. Tienes la herencia de Cristo. La herencia que el Padre tenía para Cristo ahora te pertenece a ti. Ya no tienes que esperar que Cristo venga por segunda vez. No, ya lo tienes. ¿Entiendes? Por eso que Pablo se desgasta tanto, insiste. ¿Pero por qué? Porque Él quiere, como todo, ¿no? Que tú y yo nos afirmamos en la fe, que no dudemos que esta obra de Dios es perfecta, amado hermano, que la salvación de Cristo Jesús es efectiva, que la justicia de Dios es realizada por Dios mismo, no es hecho por ningún hombre, ha sido realizada por Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, es perfecta. Quiero ir terminando. Porque no hay diferencia, dice, ¿no? Porque no hay diferencia. Como así todos son pecadores, todo lo que aceptan la justicia de Dios, somos iguales, declarados justos en Cristo Jesús, santificados, hijos de Dios. No hay un hijo de más, este hijo tiene preferencia, no, todos, Dios es democrático, para todos nos ve por igual, así como Dios nos ve a todos pecadores, cuando nos arrepentimos, Él ve a todos por igual, amén. Porque no hay diferencia, Él está aclarando, no hay uno es más, no que yo soy judío, no, qué judío ni qué judío, se acabó eso, ¿me entiendes? No es que yo tengo, no, soy hijo de Abraham, no, todos somos, Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario, así tú nunca has sabido que existía Israel, los hijos de Abraham, no, tú eres para Dios tan igual como los hijos de Abraham, como los judíos para Dios, eres igual, amén. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo somos destituidos de la gloria de Dios? Cuando Adán estaba en la presencia de Dios, cuando Adán tenía comunión con Dios, Adán y Eva tenían comunión con Dios, ¿qué les manifestaba? La gloria de Dios. Cuando tú y yo tenemos comunión con Dios y no la rompemos y permanecemos, amado hermano, en esa comunión con Dios, gracias a la justicia de Dios, ¿no? Y le pedimos a Dios en su gracia, por los medios de la gracia que se está estudiando los días martes, que son varios los medios de la gracia, y si le preguntara a uno, no sé cuántos saben, ¿con cuál se comenzó? Con la palabra de Dios. ¿Qué fue el segundo? La oración, ¿no es cierto? La oración. ¿Es importante la palabra de Dios o no? ¿Quién te produce a ti el querer estudiar y leer la palabra de Dios? ¿Viene de ti o es un medio de la gracia de Dios? Es un medio de la gracia de Dios. Dios te comienza a incentivar a que tú y yo leamos la palabra, ¿sí o no? ¿Quién nos produce la oración? Que oremos. ¿Quién nos lleva a que nos bauticemos? ¿Quién nos lleva a que practiquemos la Santa Cena y cuando hay la Santa Cena? Oye, ¿estoy en pecado o no estoy en pecado? No sé. Y algunos no participan. ¿No es cierto? Los dones del Espíritu Santo y un sinnúmero de cosas más que se está aprendiendo. ¿Qué se habló el martes pasado? ¿Qué se volvió a hablar el martes pasado? Sobre la importancia del bautismo. Todo eso, hermano. Cuando tú y yo nos apropiamos de la gracia de Dios y permanecemos en la gracia de Dios, estamos bajo la gloria de Dios.
Pero si tú y yo pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí le está hablando ¿a quién? A las personas que no están convertidas. Pero también nos puede hablar a nosotros si nos salimos de los caminos de Dios o comenzamos a pecar y permanecemos ahí. Por eso ya perdemos la paz con Dios, la comunión. La comunión con Dios es lo que nos lleva a la gloria de Dios. No es que tú vas a ver, hermano, acá está la gloria de Dios. A veces en los momentos, ¿sabe cuándo vemos más claramente la gloria de Dios? Cuando pasamos pruebas, cuando pasamos dificultades. Y vemos y le clamamos a Dios y vemos la intervención de Dios en nuestras vidas. Y vemos que lo imposible se hace posible. Que lo que parecía que no tuviera solución, tiene solución. Ahí vemos la gloria de Dios. Vemos que Dios está con nosotros. Como dice Jehová mi pastor, nada me faltará. Su presencia está con nosotros porque tenemos comunión con Dios. Pero si hemos pecado y nos mantenemos en el pecado, estamos fuera de la gloria de Dios. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para satisfacer la justicia de Dios y hacer la justicia de Dios efectiva para nosotros por medio de Cristo Jesús, porque la justicia de Dios es Cristo, amado hermano. Y nosotros en Cristo también somos justicia de Dios. ¿Me entienden? Nosotros en Cristo somos justicia de Dios. Entonces, Dios quiere que tú y yo conozcamos cada día su gloria. No solamente ahora cuando estamos en Cristo ya no estamos destituidos, estamos en la misma presencia de Dios. Por eso Pablo dice que estamos sentados en Cristo Jesús en los lugares celestiales y de Él tenemos gracia sobre gracia. Si tenemos todo. Dios nos ayude a entender, amado hermano. Esta parte ya el próximo, a quien le corresponda, va a seguir trabajando del 24 al 26, porque este es el centro, ¿me entiende? El centro de la carta de Pablo a los romanos es el corazón. Es el corazón de la carta de Pablo a los romanos. Por eso que me he detenido tratando de explicar la justicia de Dios con claridad, para después ya ver la parte del 24, 25 y 26, más que todo el 25, que es bastante condensado, bastante fuerte, para entenderlo con mayor claridad, ¿ya? Lo que Dios hizo, cómo lo hizo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres bendito. Gracias, Señor, porque antes estábamos bajo la ira tuya, Señor, por causa de nuestra vida de impiedad, es decir, de pecado, Señor amado, y por lo tanto nuestra vida cotidiana era practicar la injusticia, Señor. Y tú estabas airado con nosotros por causa de ser pecadores. Pero tú un día, Señor, produciste en nosotros, por medio de personas, amados hijos tuyos, Señor, que oyéramos tu palabra, porque tú querías sacarnos de la condición de ira. Tú querías que tu justicia se aplicara a nuestras vidas, tu justicia, pero la única manera era que la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús fueran abiertos mis oídos y mis ojos espirituales para entender mi condición pecadora. Y que cuando hubiera esa condición, por mí mismo yo tomara la decisión, gracias al poder tuyo, Señor, de arrepentirme de mis pecados y entregar mi vida a Cristo. Reconocer que la única manera de ser salvo era una obra tuya por gracia, pero el medio era la fe. Pero la fe en la justicia que solamente te podía satisfacer a ti, mi Dios, que era la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. La justicia, Señor, esa justicia que ahora obra y que has hecho realidad cuando yo me he entregado y mi vida me he arrepentido de mis pecados y tú me has cambiado y transformado, Señor, en tu Hijo. Y no solamente me has salvado, también me has justificado por la fe. Ahora soy justo en Cristo Jesús. Ahora tú me has declarado hijo tuyo, Señor amado. Me has santificado, Señor amado, en Cristo Jesús. Gracias por haberme regenerado. Me ha dado una naturaleza divina como hijo tuyo, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Pero todo eso gracias a la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias
porque insististe tanto, Señor, para demostrarme que era pecador, pero ahora te doy gracias, Señor, que fue necesario que alguien, que eras tú, usando los medios de la gracia y a hombres y mujeres, llegara persistentemente a hablarme de mi necesidad de salir de la condición de que estaba bajo tu ira, la ira de Dios por causa del pecado, por causa de la impiedad y la injusticia. Gracias, Señor, porque ahora soy tu Hijo en Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.